Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz de nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a tener un estudio breve titulado Las Tres Marías. Así le titulé, Las Tres Marías. En la Biblia hay muchas mujeres que se llamaban María, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y quizás el nombre más común hasta hoy en día, María. En todas partes, ¿no? Los latinos ponen ese nombre y un poquito, digamos, para adornarlo, le aumentan un segundo nombre, María Eugenia, María Cristina, María Antonieta. Como de los hombres, parece que Juan es el más común. Igual, ¿no ves? Sus padres dicen que suene mejor Juan José, o Juan, qué sé yo, Juan Miguel, y así. Ahora, vamos a ver un caso especial en la Biblia, porque hay muchas Marías, ¿no? Muchas Marías. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, la hermana de Moisés, su hermana mayor, se llamaba María, ¿no? Es la que habla en la Biblia de que cuando cruzan el mar en seco, de gozo, de felicidad. ¿Qué pasa después? Dice la primera, en tomar un pandero y ponerse a alabar y a danzar. Así dice clarito la Biblia. Por eso que tenemos que alabar a Dios con alegría y con baile, con danza. Ya estaba eso desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo no hacerlo, no? Si Dios les ha liberado a los judíos, y ahora en el Nuevo Testamento también, con mayor razón, Jesús nos ha liberado del pecado. Entonces, cada que venimos a la iglesia hay que alabarlo, alegres, de corazón. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan 19, 25. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25, dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, a Juan, ¿no ve?, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, yo quiero enfatizar en el versículo 25, más concretamente, ¿no? Que dice, estaban junto a la cruz, cuando ya iba a morir el Señor. ¿Quiénes estaban? Hasta el último, tres Marías habla, ¿no? Su madre, que se llamaba María, sabemos que era María, la mamá de Jesús. Y luego dice, otra María, mujer de Cleofás. Esta era su hermana de María, o sea, tía de Jesús viene a ser, ¿no ve? Dice, esposa de Cleofás. Este Cleofás no aparece más en la Biblia, solamente en la parte del camino a Emaús, ¿no? Ahí habla de este Cleofás y nada más. Y en este versículo, y María Magdalena, o sea, tres fieles Marías, las que le han acompañado al Señor Jesús hasta el último, ¿no? Qué fieles. Las mujeres siempre son más fieles que los hombres, en todo, en la iglesia, en la relación conyugal, la mujer es más fiel, el hombre no tanto, la verdad. Y en cualquier parte, en el trabajo, donde quiera que estemos, la mujer siempre es más fiel. Y esta es una prueba. Sus mismos discípulos de Jesús, que eran puro hombres, ¿no ven? Los 12 principales, lo abandonan cuando ya ven que va a morir. Lo dejan, dice la Biblia. Algunos de lejitos estaban viendo, otros así muy cobardes, tienen vergüenza de decir que eran cristianos, que eran discípulos de Jesús, como hoy en día muchos igual no se dan a conocer, tienen vergüenza.
En cambio, estas tres Marías, fieles hasta el último, solo las tres están ahí, hasta el final. Miren qué fidelidad, ¿no? Y de esto podemos sacar muchas enseñanzas también, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Ruth, de Noemí, de esa relación que existía, ¿no ve? Y también esa fidelidad, esa lealtad de Ruth con su suegra y con su Dios. Estas tres mujeres igual, como hoy en día vemos en las diferentes iglesias, las mujeres son las más firmes siempre en la oración, en la asistencia a los cultos, a las reuniones, y que perseveran años. En cambio hay muchos hombres que después de un tiempito ya no quieren venir o se van a otro lado. Entonces aquí podemos sacar una enseñanza sobre la fidelidad grande, ¿no?, de estas tres mujeres, las tres Marías. Ahora, quizá muchos se han preguntado quién o quiénes financiaban el ministerio de Jesús. Eran mujeres. Muchos no saben eso, ¿no? Y se preguntan, ¿y cómo hacía Jesús si él estaba predicando todo el tiempo? Los últimos 3 años, ¿no?, hasta 3 años y medio que ejerce su ministerio completo, a tiempo completo. Pero antes él trabajaba de carpintero, igual que José, ¿no?, que era su padre adoptivo, era carpintero, y como hijo él aprende, ¿no? Un hijo aprende de su padre y hace lo mismo, generalmente, ¿no? Si es mecánico, le va a gustar eso. Si es albañil, también. O si es carpintero, lo mismo. Jesús trabajaba de carpintero, desde chiquillo hasta joven. Pero cuando ejerce su ministerio empieza a los 30 años, hasta los 33. Dedica tiempo completo, no había tiempo ya de trabajar. Él no podía estar siendo carpintero o cualquier otro trabajo, si su misión era predicar la palabra de Dios. Para eso le envió el Padre, y se necesitaba tiempo completo, día y noche. Entonces, él aquí vivió como hombre, ¿no ve? Jesús tuvo su parte humana y su parte divina. Como hombre fue 100% hombre, con las pasiones como cualquiera de nosotros, los hombres, dice, con la diferencia que él nunca pecó, el único que nunca pecó. Todos los hombres y mujeres que han vivido en el planeta y que van a nacer después, todos hemos pecado de una u otra manera. El único sin un pecado sin mancha es Jesús. Por eso Jesús es nuestro modelo perfecto. Amén. No puede ser nuestro modelo un religioso, un líder político, un artista, un deportista. A veces hacen ídolos de futbolistas por ahí. Jesús es el líder perfecto que tenemos que imitar. Amén. Bueno, entonces, como les decía, hermanos, 100% dedicó, así como los pastores cuando se dedican a la obra de Dios, dejan todo lo demás, dejan su trabajo, su profesión, ven que es necesario servir 100%, ¿no? Y no les alcanza para hacer otra cosa más, porque el trabajo en la obra del Señor demanda mucho tiempo. Entonces, Jesús y sus discípulos también, no crean que solo era él. El Pedro, por ejemplo, que era pescador, igual el Andrés, ¿no ve?, su hermano de Pedro. Antes pescaban, pero cuando ya empezaron a andar con el Señor Jesús, dejaron de pescar, pues, porque caminaban kilómetros de kilómetros, predicando, sanando, enseñando. Entonces, ellos ya no podían estar un tiempito trabajando ahí de pescadores. Y si había otros carpinteros, albañiles, sus discípulos dejaron todo por seguir a Jesús, todo lo dejaron, hasta sus familias.
Había un médico también, ¿no? O sea, no todos eran humildes, no todos eran iletrados. La mayoría sí, no tenía estudios, no tenían buena educación. Pero había algunos de sus discípulos también intelectuales. Por ejemplo, Lucas. ¿No ve? Lucas era médico, era un intelectual, pero deja la medicina. Cuando empieza a seguir a Jesús ya no se está preocupando en atender a la gente, en curarles, nada que ver, porque esto era un trabajo 100% para Dios y para servir a la gente. Después viene Pablo, no ha sido su discípulo directo, pero fue otro apóstol muy intelectual, Pablo. Era académico, era filósofo, teólogo. Comparado con los de esas épocas de los famosos griegos, ¿no ve? Hay filósofos que se estudian desde el colegio, filósofos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates. A su lado de Pablo eran poca cosa, hermanos. En el colegio, en las universidades, te enseñan solo de esos otros filósofos. No te hablan de Pablo, porque ellos dicen, no, eso ya es otra cosa. De la Biblia no hablaremos. Pero si queremos hacer comparaciones, ¿saben? Pablo era mucho más intelectual, más capísimo que Aristóteles, Sócrates, Platón y todos esos filósofos griegos juntos. Académicamente, intelectualmente, les digo. Capísimo Pablo. Tremendo hombre. Muy intelectual. Y aparte que era teólogo también, otro capo en teología, ¿no? Judío de judíos. Él había estudiado la ley desde muy tierna edad. Bueno, entonces, estábamos viendo quiénes le financiaron a Jesús. Esos 3 últimos años de su ministerio completo, no solo a Jesús, sino a sus 12 apóstoles. Eso veremos. Está en la Biblia, todo está en la Biblia. Juan 8, los primeros versículos. Perdón, Lucas 8. Lo que hemos leído era Juan 19, ¿no? Ahora vamos a Lucas 8, primeros versículos. Lucas 8, desde el 1. Dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, que le servían de sus bienes. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Quiénes le financiaban? Porque Jesús aquí vivió como hombre, tenía necesidades, tenía que vestirse, compraba vestimenta, compraba alimentos para comer. No crean que como era Dios no le daba hambre. Aquí vivió como hombre. Entonces, y eso es con plata, hermanos, con dinero, no hay otra manera. Entonces, por eso que necesitaba Jesús para comer, para la ropa, para diferentes necesidades. No solo él, sino su equipo, sus 12 discípulos. Y miren, no eran hombres, no fueron otros hombres por ahí que le han financiado, sino mujeres. Qué importante por eso son las mujeres en el reino de Dios. Como les dije al comienzo, en todas las iglesias las mujeres son las que más apoyan al pastor y siempre están cuando se les llama a reuniones, a estudios bíblicos, a oración, a una cosa, a limpieza, a otra cosa. La mujer, mucho más que los hombres. Y miren, incluso de su dinero, estas hermanas tan generosas, María Magdalena, una de ellas, a quien Jesús dice le había sacado, le había expulsado
7 demonios, ¿no? María Magdalena, luego Juana, Susana y muchas otras más, dice. Muchas otras, no dice otros. Aquí podemos deducir de que han sido muchas mujeres las que han puesto el dinero, hermanos, han financiado los gastos para que Jesús pueda cumplir esa misión de llevar el Evangelio por todas partes. Porque dice que Jesús iba por todas las ciudades, miren, ciudades y aldeas. Estamos hablando de ciudades. A ver, pongámonos aquí nomás a pensar en Cochabamba, ¿cuántas ciudades hay? Tenemos varias ciudades grandes, intermedias, hay pueblitos también. Y dice que él esa vez caminando, no había autos, no había trenes, nada que ver, predicando, anunciando el Evangelio del reino de Dios, junto con los 12 apóstoles. Entonces, no tenía tiempo. Y es así como hoy en día, ¿no? Muchos pastores que dedican tiempo completo a la obra del Señor, igual están haciendo tantas cosas que no les da tiempo de estar pensando en otra actividad laboral, un trabajo secundario, ¿no? Algunos sí se colaboran haciendo algo más, hay otros que no alcanza para eso. Entonces, ahí están hermanos y hermanas fieles, ¿no? Generosos para sostener la obra de Dios y sostener a pastores. Había un pastor de los que han llegado, ustedes han visto, uno de ellos decía que él viaja porque hay 2 hermanos, creo, allá en su congregación, muy pudientes. No es grande la iglesia, no tiene muchos miembros, pero dice que 2 hermanos empresarios pudientes, que le dicen, pastor, cuando quiera usted, nos dice y viaje. Aparte de hacer viaje misionero, viaje también alguna vez con su esposa. Nosotros le vamos a pagar todos los gastos de hospedaje, comida, de avión. Merece también usted un poquito de descanso y con su familia, viaje, una vacación. Ahora cuando tiene que hacer otros viajes con asuntos del ministerio, también aquí nos tiene a nosotros. Qué bueno eso, ¿no? De sostener a los que trabajan a tiempo completo en la obra del Señor, como lo hacía, ¿no? Dándonos el ejemplo el Señor Jesús. Y ellas le sostenían a Jesús y a sus 12, miren, les sostenían, eran mujeres, económicamente. Entonces, entre ellas estaba esta María Magdalena, ¿no? De ahí viene de que quería yo enfatizar en ella más que todo, porque una María es la mamá de Jesús, ya sabemos la historia, cómo ha sido, que ha concebido en forma milagrosa del Espíritu Santo y demás, que es solo obra de Dios, algo sobrenatural. Y ha sido una buena mujer, por eso Dios se fijó en ella, para que sea la mamá del Salvador. Y la otra, que era su hermana de María, también se llamaba María, dice, ¿no? La esposa de Cleofas. No se menciona tanto ya de ella ni de su marido Cleofas, pero sí, en la Biblia habla bastante de María Magdalena. Era una mujer de mal vivir, dice, ¿no? Y por algo Jesús le expulsó a esos demonios, 7 demonios que tenía. Ahora, a veces nos podemos confundir tantas Marías que hay, ¿no? Pero hay que un poquito estudiar más la Biblia, ¿no? Con concordancia, con referencias temáticas, incluso con el Google nos ayuda, hermanos, hoy en día. Todo eso nos ayuda para no confundirnos, porque con tantas Marías podemos mezclar. Una era esta María, por ejemplo, de Betania. Ella era hermana de Marta y Lázaro, ¿no? Por eso Betania era un lugar, por eso María de Betania.
esta era María de Magdala, que era otro pueblo o ciudad, Magdala, por eso es María Magdalena, ¿no? Y por ella hay otra, la samaritana. Ahora, no dice si se llamaba María también. Habían muchas Marías, pero la samaritana era otra también. Algunos confunden, ¿no? Pensando que eran las mismas estas Marías. Bueno, hermanos, miren, esta María Magdalena, qué ejemplo de mujer. Muchos quizá no la apreciarían en esta época, ¿no? Aún siendo cristianos. Que de un momento a otro haya una mujer de mala vida y que se convierta y empiece a venir a la iglesia. ¿Y qué tal si viene primero muy pintuda, con minifalda, qué sé yo, mostrando bastante, porque ha estado tiempo en ese ritmo de vida? Y no podemos exigir que cambie de un momento a otro. Y a veces actuamos como fariseos, ¿no? Si viene entrando una de esas Marías y ya nomás estamos ahí queriendo observar por qué viene así. Recién está empezando la vida cristiana. Muchas por eso se han ido, ya no han vuelto más. Por una mirada o una palabra de alguna hermana quizá queriendo aconsejarle, no te vistas así, ¿por qué vienes así? No le entienden todavía. Eso va a ir dejando de a poco. Dios hace la obra, ¿no? Y a muchos les cuesta aceptar que una mujer con esos malos antecedentes luego venga a ser una sierva del Señor, tan fiel, más que los hombres, más que sus propios discípulos, más que los 12. Ni uno de esos hombres discípulos le superó a María Magdalena en servicio, en lealtad, ninguno, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, porque ellos le abandonaron al Señor al final, de lejitos, ¿no? Cobardes muchos de ellos, le negaron. Pero María Magdalena le ha seguido porque él le salvó la vida, le cambió la vida, ¿no? Ya no era la mujer de antes, ahora era una mujer nueva, restaurada, limpia. Y ella, de agradecimiento, hasta el último momento va ahí, a los pies de Jesús. Y ella ve el momento en que muere el Señor. Y ella es la primera en verle también resucitado. Amén. La recompensa, hermanos. ¡Qué privilegio! Amén. Muchos tal vez que hubieran querido que sea Pedro, que sea Juan, que sea uno de ellos, que ha estado 3 años con él caminando. Quizá muchos hubieran deseado eso, ¿no? De que haya sido un hombre. Y además el hombre es más ágil. Incluso dice ahí, empiezan a correr, pero ya les había ganado María Magdalena. Ella ha ido tempranito el domingo, dice la Biblia, el domingo al amanecer, y ya vio la tumba vacía, ¿no? Y a los ángeles que le decían, no está aquí, ¿por qué buscan aquí al que vive? Amén. Ha resucitado. Amén. Y ella es la primera en volver y anunciar a los discípulos que estaban en otro lugar. Y dice que empiezan a correr, ¿no? Primero Pedro, pero ya estaba mayorcito, y luego Juan, que era más joven. Obviamente Juan después lo pasa, pues, y llega primero. Pero la que había llegado antes que toditos los hombres fue María Magdalena. Es la recompensa que Dios le ha dado por su fidelidad, por ese servicio. Y es un ejemplo, hermanos, para nosotros, de que sigamos los pasos de María Magdalena. Quizá muchos de nosotros, hombres y mujeres, no hemos tenido esa vida tan azarosa, una vida tan tremenda como esta María Magdalena. Pero igual hemos sido pecadores. Amén. Igual necesitábamos la salvación de Jesús. Amén. Ahora otros sí, otros han sido tremendos borrachos, drogadictos,
violentos, que, qué sé yo, que pegaban a su mujer, que le abandonaron con hijos, pero se han convertido. Amén. Y luego resultan siendo los mejores hombres, buenos cristianos. Amén. Y hoy en día también hay de estas Magdalenas, ¿no?, que después de vivir una vida mala, acuden a los pies de Cristo y Dios les limpia completamente. Y son las que más sirven en la iglesia, porque dice la Biblia, al que más se le perdona, amén, también. Amén. ¿Qué dice? Que mucho se le perdona, mucho ama. Eso. ¿No ve? Entonces, quizá de nosotros, la mayoría, no sé yo bien la vida de cada uno, Dios igual nos ha perdonado, pero como les decía, no éramos de esos tremendos. Pero hay otros que eran así, bien malvados, y Dios les sanó, entonces les ha perdonado más que a nosotros, y ellos tienen más motivos de agradecer. Y eso es lo que pasó con María Magdalena, tenía más motivos que agradecer al Señor Jesús que otras mujeres y que otros hombres. Y por eso que ella se mantiene fiel hasta verle morir al Señor. Entonces, miren, hermanos, esa es la enseñanza para esta noche, amén, de que seamos fieles, amén, ¿no? Como estas tres Marías que han estado ahí bajo la cruz de Jesús, y en especial la María Magdalena, ¿no?, quien cambió completamente su vida, su forma de ser, y empezó a servirle a Dios y a predicar la palabra. Y ahorita yo les aseguro, tiene un lugar especial en el cielo. Cuando estemos allá le vamos a ver a María Magdalena. Un lugar muy especial, porque allá hay como categorías, algo así dice que es. No todos están, como se dice, en uno solo, ¿no? Porque Dios recompensa. A los más fieles también les da más coronas, más premios en el cielo. Y esta María Magdalena tiene sus premios, más que muchas otras. Quizás se van a sorprender algunas, diciendo, yo no he sido tan mala, yo he servido desde niña a Dios y ahora esta María está por encima de mí. Dios sabe por qué, pues. Es como el ladrón arrepentido, ¿no? Alguna vez ya hemos visto también el tema. Los dos ladrones que mueren eran malos. No hay eso de ladrón bueno, ladrón malo, eso es un invento de por ahí, de alguna religión, que había ladrón bueno, ladrón malo. Si eran ladrones, quiere decir que los dos eran malos, eran delincuentes. La diferencia, ¿cuál era? Que uno rechaza a Jesús, aún en el momento de la muerte, soberbio, orgulloso, lo rechaza, se hace la burla, pero el otro ladrón se arrepiente. Esa es la diferencia grande. Y él, con humildad, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés allá en tu gloria. ¿Qué le dice Jesús? Hoy mismo. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y ese día va al paraíso. Y luego Jesús dice la palabra que los recoge a todos los que estaban en el paraíso y los lleva al cielo. Amén. Y ahora el paraíso, amén, lo que se llamaba seno de Abraham, está vacío, ¿no? Entonces, ese ladrón nunca ha asistido a una iglesia, no ha leído la Biblia, no sabía nada, pero está en el cielo. Qué difícil comprender, ¿no?, cómo es la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Para los fariseos de esa época, y como hoy en día hay fariseos igual, amén, muchos de estos fariseos no se han ido al cielo, los que ya han muerto, ¿no?, sino al infierno, por ser malos, religiosos, legalistas. Y pensar que este ladrón arrepentido, sin saber ni jota, no sabía nada, ni un versículo de la Biblia. Hoy en día los pequeñitos ya saben. Qué lindo, ¿no? Esta mañana estábamos en la promoción del kinder de mi nieto, del Ezequiel,
Y qué alegría que nos dio. Él, estando en kinder, ha leído todo un salmo. No solo ha leído un versículo, un salmo entero ha leído, varios versículos. Y desde pequeños ellos ya aprenden a leer, conocen las Escrituras, cuando viven en hogares cristianos. Este ladrón se murió sin saber ni un versículo, se murió sin haber asistido a la iglesia, sin haberse bautizado. Parecería injusto, ¿no? O sea, los que no son creyentes, o sea, los que no han nacido de nuevo, muchos de ellos se preguntan y dicen, no, ¿cómo pues ladrón que se muere y se va al cielo? Y otro que años está ahí aparentemente bien, llevando una vida correcta, ¿no? Según ellos, pero rechazando a Cristo, rechazando la salvación. Pero según ellos dicen, no, yo no hago nada malo, y dentro de su estándar, que llevan una vida ordenada, recta, y al final por rechazar al Señor se mueren y se van al infierno. Parecería injusto, ¿no? Y que un delincuente ladrón como este, que en un momentito, menos de un minuto, le ha costado aceptar a Jesús y se murió y se fue al cielo, sin haber venido a la iglesia, ¿no? Qué cosas que pasan. Ahora, eso no quiere decir que no hay que asistir a la iglesia, ojo, por el contrario. Nosotros no estamos en la situación del ladrón, ojo. Estamos aquí vivos, no nos están matando, así que mientras estamos con vida tenemos que venir a la iglesia, hermanos. No solo domingos. Qué bendición. Dios va a recompensar a los hermanos fieles, que no solo están domingo, están también miércoles, y también cuando hay lunes, escuela bíblica, y miércoles estudio bíblico, y cuando hay martes de oración en las casas, sábado de oración de madrugada aquí en el templo. Cuanto más estemos en la casa de Dios, hermanos, mucho mejor, para aprender más, servir mejor al Señor. Amén. Tenemos que subir de nivel, ya no podemos mantenernos igual. Hemos recibido mucho, hermanos, especialmente los diáconos, los líderes, los que estamos más aquí en la casa de Dios, más continuamente, no tenemos excusas. Este mes, más o menos seguidito, ha sido hace un mes, poquito más, que hemos estado recibiendo en diferentes eventos, actividades, hemos estado recibiendo palabra de Dios, profecías, unción fresca, ¿no? De diferentes pastores, siervos de Dios. Entonces ya estamos en otro nivel, o deberíamos estar, un nivel superior que los demás hermanos que vienen solo domingo o de vez en cuando. Entonces, nuestro nivel espiritual tiene que subir y se tiene que notar. Amén. Entonces, sigamos el ejemplo de esta María Magdalena, de servir a Dios hasta el último, hasta el final de nuestra vida. Y Dios nos va a dar su recompensa. ¿Ya? Hay ejemplos de otras Marías, alguna vez ya hemos visto de la María, hermana de Marta y Lázaro. También hay que seguir ese ejemplo, ¿no? Ser más como María que como Marta. O sea, no afanarnos tanto, sino estar más a los pies de Jesús, en comunión con el Señor, como lo hacía María, esta María de Betania. Pero no quiero confundirles con tantas Marías. Más he querido enfatizar de María Magdalena, su vida, su ejemplo para nosotros. Amén. Es bueno hablar porque generalmente muchos pastores, predicadores mencionan a grandes líderes que ha habido, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, tremendos líderes, hombres, siervos de Dios, que nos han inspirado. Obviamente tenemos que imitarles, seguirles, pero muy pocos mencionan a las mujeres, esta clase de mujeres, miren, que nos enseñan la verdadera lealtad, la fidelidad, incluso la generosidad. Fueron mujeres, hermanos, no hombres, puras mujeres las que financiaron económicamente el ministerio.
del Señor Jesús y sus 12 apóstoles, porque varios de ellos tenían esposas e hijos, ¿no? Algunos eran solteros, otros como Pedro tenían esposa y tenían hijos. Entonces ellos no han sufrido durante ese tiempo. No podemos decir, Pedro por seguir a Jesús les ha abandonado, no. Dios provee, ¿no? Él ha provisto a través de estas mujeres, hermanas fieles, para los discípulos y para sus familias más, para que dediquen todo el tiempo a predicar la palabra de Dios, a sanar y a dar libertad a los cautivos. Amén. Bueno, nos pondremos de pie. Vamos a terminar en una oración. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por haber estado aquí en tu casa otra vez para este estudio bíblico. Ayúdanos a comprender, a aprender todo lo que se enseña, Señor, desde este lugar. Y en particular, como hemos visto esta noche, que aprendamos, Señor, esa lección de María Magdalena, la lección de fidelidad, de lealtad, de compromiso, de servicio. Oh, gracias, Señor, porque hay muchas mujeres así en la iglesia y quienes nos inspiran, nos enseñan y a quienes debemos imitar. Tú cambias vidas, Señor, como lo has hecho con esa María y con muchas otras mujeres y hombres a lo largo de los siglos, y hoy en día tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, y sigues cambiando vidas, Señor Jesús. Por eso te alabamos, te bendecimos y ayúdanos, Señor, a servirte, a serte fieles también hasta la muerte misma. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todos estos mis hermanos. Te pido muchas bendiciones, más que todo por los hermanos fieles que siempre están aquí y apoyan a esta obra, en toda forma, en todo aspecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.